La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema por demás importante, la diferencia entre criar y crear hijos. Vamos a una brevísima pausa y a la vuelta estamos con nuestro invitado. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida al licenciado en Psicología Clínica Sergio Carrón. Él es coach en psicología... Coach ontológico. Ontológico, sí. Ahí está. Y de potencial humano, ¿verdad? Exactamente. Y además tiene una maestría también en educación. Exactamente. O sea, bastante completo su formación, Sí, ¿eh? Pasé por varios niveles de formación, así mismo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias a ustedes por invitarme. Sergio, y estamos con un tema muy interesante, que es el de criar y crear hijos. Aparentemente parecen la misma cosa y no son la misma cosa. Hay una diferencia sustancial muy importante a destacar para que la gente y la audiencia pueda entender. Así mismo, en realidad las dos tienen la misma raíz etimológica, ¿verdad? Pero yo hago una diferenciación un poco forzada, si la audiencia lo querría entender así, entre criar y crear. Sí. Mirando primero criar como algo que hasta cierto punto se puede delegar. Por eso en determinados lugares hay gente que contrata una niñera, hay padres que tienen que ir a trabajar, entonces dejan la crianza de sus hijos a otros familiares. Es satisfacer necesidades sociales básicas, básicamente, ¿verdad? Valga la redundancia. Exacto, y de eso mismo justamente yo quiero hacer la diferencia, que en la parte de criar los hijos, nosotros podríamos decir que es satisfacer las necesidades básicas para que un niño pueda, diríamos, vivir y desarrollarse en lo que, reitero, básicamente necesita. O sea, tiene alimentación, tiene descanso, tiene un cierto cuidado, tiene un techo, ¿verdad? O sea, tiene lo que básicamente necesita para poder criarse. Y quiero hacer una comparación un poco ruda, ¿verdad? Que es lo mismo que sería cuando uno tiene una mascota. La mascota para que viva bien... le provees de lo necesario para que crezca sana, fuerte, hasta ahí. Exacto. Pero lo que ya es crear, ya guarda relación con los valores. Exacto. Tiene que ver con lo que hacemos como padres de manera intencional para que ese niño que es nuestro hijo también se convierta en un ser humano de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y ahí es donde yo digo que la diferencia radica principalmente en cuánto nos metemos en la vida de nuestros hijos. Y cuando los padres escuchen esto... no en lo que nosotros queremos, sino en lo que ellos necesitan para su desarrollo independiente. Sí, hay que crear hijos independientes. Exacto, pero a lo que voy es, cuando digo lo que nosotros queremos, es justamente eso. Primero, ¿qué necesita mi hijo? Yo me meto de manera intencional porque justamente al pensar en este tema, una de las cosas que hablaba con algunos colegas es que a veces los padres creemos que por la cantidad de tiempo ya es calidad y no nos ponemos a pensar qué queremos hacer en ese tiempo con nuestro hijo. Por un lado está lo que nuestro hijo necesita y me parece muy válido eso que dijiste, pero también yo qué quiero lograr con mi hijo, qué le quiero enseñar, qué valores quiero que tenga. Porque luego yo me quejo... herramientas para la vida. Exacto, porque luego yo me quejo diciendo... Este es mi hijo así, como si me hubiese caído hoy, me hubiese nacido con 17, 15, 14 años, 20 años. Y ese hijo yo lo tuve hace 14, 15, 17, 20 años. Es producto de lo que mamó en la familia. Exacto, y de lo que yo no hice. O dejaste, o la hiciste dejé de mal hacer, o bien. Exacto, y ahí es donde digo, esa es la gran diferencia. Porque si vamos a la teoría, ¿verdad? Maslow, que era un psicólogo, él estableció la pirámide de Maslow, ¿verdad? Las necesidades básicas, que son primeramente las fisiológicas, la de pertenencia, la de seguridad, ¿verdad? Hasta llegar a la autorrealización. El ser humano, que esto que voy a decir es para otro capítulo, ¿verdad? El ser humano es el único ser vivo que puede dejar de lado sus necesidades básicas en pos de una necesidad de autorrealización. Por ejemplo, un fisicoculturista, antes de los días, o sea, los días previos a la competencia, se deshidrata para marcar el cuerpo. O sea, es capaz de ir en contra de lo que su cuerpo necesita
en pos de una meta. O un estudiante que va a ingresar a medicina, suponete, va a dejar de dormir quizá una semana con tal de terminar y dar un buen examen. Claro. O sea, pero aclaremos que no es sano tampoco eso. Claro, no. Y es por un tiempo temporal nada más. Pero piense que está bien ir a los extremos. Claro, sí. o por ejemplo, un deportista, un futbolista está atacando, recibe patadas, golpes y todo lo demás y llega y supera pero todo se eso y entiende mete el gol. mensaje. Claro, Sí. a eso voy. Entonces, ahora, cuando nosotros criamos a nuestro hijo, nosotros satisfacemos las necesidades básicas. Sí. Lo que diríamos es común a cualquier otro ser vivo. Sí. Cuando nosotros creamos es donde subimos las últimas dos partes de esa pirámide y vamos a realización y autosuperación. Y ahí es donde yo creo que algunos padres no llegamos. No llegamos por miles de motivos. Un indicador que yo siempre utilizo es quién le está criando y desde esa crianza le está creando a nuestros hijos. Sí. Y una de las cosas que yo siempre suelo decir es el nuevo castellano que tienen nuestros hijos. Y el nuevo castellano está lleno de modismos que no son propios de Paraguay. Sí, ya lo había comentado en el programa anterior. Entonces, eso me habla de que ese chico se está criando y se está creando como consecuencia de esa crianza. Un signo de alerta para los padres. Es un signo de alerta. Está recibiendo estímulos de otro lado. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que yo como padre, yo no quiero, decido no hacer algo. Entonces, para no hacer eso que me incomoda, yo le doy el celular, la tablet o cosas así para que me deje en paz y esté tranquilo. Claro. Primero que no le estoy enseñando a mi hijo a cómo manejar, a dialogar, pero también cómo manejar el aburrimiento, claro, el ocio. O sea, hoy está lloviendo, no podemos salir al patio, no podemos andar en bicicleta. ¿Qué podemos hacer? Tomar la tablet. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hacemos un juego, si nos disfrazamos, si jugamos con los colchones? Si hacemos otras cosas que le den estímulo a nuestro hijo, si jugamos tutti frutti. Que se sientan importantes, que compartan tiempo. Y también bajarle la línea al que se va a encargar del hijo cuando uno está en el trabajo o va a estar de viaje y todo eso. Decirle, bueno, a tal hora que tengan horarios, que tengan límites, que sepan qué valores se manejan en la familia también. Y también monitorearle a la persona que va a estar encargada. Yo soy partidaria del monitoreo, ¿verdad? Exacto. Y ahí dijiste un punto muy importante. Sí. Recuerdo que había una propaganda, por supuesto, es una propaganda de un producto, ¿verdad? Sí. Pero que el papá decía, no voy a poder irme creo que a tu cumpleaños, mi hijo, porque tengo una reunión importante. Sí. Entonces el hijo se queda triste y todo lo demás, y al final el papá viene. Sí. Entonces le pregunta a la esposa, ¿y cómo hiciste? Y le dije que tenía una reunión importante. La de su hijo. Claro, exacto. Qué hermoso, entonces el tema es qué tanta mensaje. importancia nosotros le damos a crear a nuestro hijo como un ser humano. Y pensamos que delegar ya es nuestra función de padre, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde yo invito a diferenciar. Una cosa es la crianza que es necesaria y que entiendo, a veces por una situación socioeconómica en la cual estamos como padres, los dos tenemos que salir a trabajar y hay que delegar. Pero esa función de crear, que nuestro hijo sea lo más cercano a lo que nosotros queremos. Y así vienen ciertos valores y herramientas. Y coincido contigo, en base a lo que necesita. Mi hijo necesita que yo le ayude a hablar. A este hijo necesita que le ayude a escuchar. Claro. Te invito ahora, licenciado, a ver un material que preparó la producción de Padres al Día, que habla de si reproducimos o no los modelos de educación o de la crianza o de ser creadores de nuestros hijos. A lo mejor estamos repitiendo un ejemplo de nuestros padres. Veamos en el siguiente material. Reproducimos el modelo de comportamiento y educación que tenían nuestros padres. No hay escuela para padres. Hacemos lo mismo que hicieron con nosotros. Y en ese escenario, no siempre somos conscientes de cómo lo hacemos. Y al hacerlo de esa manera, puede ser que no logremos lo que queremos con nuestros hijos. La crianza es un rol de los padres, pero en ocasiones puede delegarse a otras personas, familiares cercanos, niñeras o hasta incluso la empleada doméstica. Mira, quiero aclarar una cosa. Todas las personas que son mencionadas en el video pueden ser opciones válidas para delegar. Sí. El tema, y esto es una cuestión empresarial, se delega la tarea pero no la responsabilidad. Claro. Eso el responsable claro, sigue siendo el padre y la madre, los responsables. Así mismo. Yo no puedo decir, y recuerdo siempre en una película de Jim Carrey que él y su esposa, o sea, él se queda sin trabajo, su esposa renuncia. Sí. Y mientras ellos tenían esa crisis, se quedaban sin trabajo, se les bloqueaban todas las tarjetas,
Es más, en la película, que es una película cómica, ellos deciden salir a robar para obtener dinero. Sí, Pero sí, es muy sí. simpática. Sí. Pero otra de las cosas simpáticas es que la niñera es una mexicana, entonces su hijo hablaba castellano. Sí, sí, sí. Bueno, en un momento, bueno, se dan cosas muy simpáticas, pero lo que digo es, hasta su hijo ya estaba hablando otro idioma y ellos, a modo de chiste, ¿qué dijo? No sé, no le entendían a su hijo que hablaba otro idioma, ¿verdad? Y era como también una situación jocosa. Claro. Pero en ocasiones yo creo que a muchos padres nos pasa eso. Claro, que Nuestro los hijo hijos van asimilando más Exacto. de las personas que tenemos como asistentes dentro de la casa. Por Así eso también hay mismo. que ser cuidadosos a la hora de seleccionar a las personas que van a estar a cargo de nuestros hijos, ¿verdad? Así mismo, entonces, y ahí es donde más yo quiero decir, o sea, ser conscientes de que aquello que mis padres hicieron y que yo considero bien, está buenísimo que yo lo mantenga, ¿verdad? Pero también aquello que yo consideré que por ahí no fue tan correcto, Sí. no es una cuestión de criticarle a mis padres, sino de decir, yo decido Claro. cambiar ciertas cosas. Y esa es una de las enseñanzas que me hizo mi Aparte, papá, que en paz responden a un descanse. momento ¿eh? histórico también, o Claro, sea, no ser claro. tan drásticos con nuestros padres, porque ellos también Claro. habrán recibido una educación así verticalista, Exacto. autoritaria. Entonces, porque hay personas que no lo superan nunca y hablan mal inclusive de sus padres. Exacto. No, a los padres hay que Hay que rendirles. honrarlo. Y es más, eso da para otro capítulo también, También. cómo honrar y reconciliarme con mis padres. Pero te estaba comentando que mi papá, una de las cosas que más me enseñó, que en paz descanse, Sí. es que él una vez me dijo, yo no voy a hacer lo mismo que hicieron mis padres conmigo, que me obligaron a hacer una carrera. Yo voy a dejar que ustedes decidan. ¿Verdad? Desde ahí, desde esa toma de conciencia de lo que a mí no me gustó, yo voy a corregir eso contigo. Maravilloso. Y a mí me parece maravilloso. Y también es algo que a mí me enseñó hoy a hacer lo mismo. O sea, si yo creo que mi viejo o que mi mamá hicieron algo que a mí me pareció inadecuado, yo no estoy reclamándole a ellos, sino digo, bueno, mi oportunidad es con mis hijos de tratar de cambiar eso. Claro, es un poco entonces el mensaje que engloba y la diferencia entre criar y crear hijos. Exacto, Bueno, así. con este mensaje vamos a una brevísima pausa y seguimos hablando con el licenciado Sergio Carrón, aquí en Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía de Sergio Garrón, él es licenciado en Psicología Clínica, coach ontológico de potencial humano. Ahora lo dije bien y además él es máster en educación, más que calificado para hablar del tema que estamos desarrollando en Padres al Día, que es el de criar o crear hijos. Claro, y ahí algo que decíamos en la pausa, en realidad está muy vinculado. Por eso decía al comienzo del programa, yo estoy haciendo una separación medio forzada. Son la misma cosa, pero yo creo que no tomamos conciencia de los dos roles, ¿verdad? Sí. De que criar es crear y uno crea aquello que cría, ¿verdad? Claro. Y ahora Pero son dos caras de la misma moneda. Exacto, y ahora voy porque enseñan cosas distintas. Exacto, sí, exactamente. No, y sobre todo, reitero, hay algunos padres que nos quedamos solamente en dar ciertas cosas y no meternos en lo otro. Satisfacer y las se nota. necesidades básicas, punto, Exacto. chao, hasta ahí. Y los valores Sí. no les importan. Claro, y hay otro teórico que se llama Frederick Herbert. Sí. Él dice que hay factores higiénicos y factores motivacionales. Él lo habla más en el mundo organizacional, pero yo lo quiero traer al hogar. Sí. Y él dice que los factores higiénicos funcionan por insatisfacción o no insatisfacción. Y los factores higiénicos es todo lo que te da al medio. Por ejemplo, mi papá me dio casa, ropa, Auto. celular, auto, viaje, juguete, todo. Cuando Mis necesidades materiales cubrió. Claro, y que está súper bien, ¿verdad? O sea, ahí yo... Pero le dio cariño. Bueno, y ahí va lo otro. Los factores motivacionales funcionan por satisfacción o no satisfacción. Ah, Entonces, por ejemplo, yo en una organización puede ser que la empresa me dé todo lo que yo necesito, todos los Sí, medios, la sí, computadora, sí, sí, vehículos, sí, todo, sí, todo, sí. todo, y yo igual no me sienta realizado porque lo que yo hago no me llena a mí. y a lo mejor está buscando un reconocimiento a ese funcionario o ese empleado. Claro, porque pero incluso puede aparecer el reconocimiento que es de nuevo algo externo a mí. Sí, sí. Por ejemplo, el reconocimiento es algo que depende de mi jefe. Mi jefe ve bien mi trabajo y me dice, Sergio, qué bueno tu trabajo, pero yo en mi interior no me siento satisfecho con lo que hago. Entonces se ve la diferencia. Entonces, Sí. a nuestros hijos les podemos dar muchísimas cosas materiales Sí. y ellos entonces pueden sentirse no insatisfechos. Ellos tienen todo lo que necesitan. Y está bien, o sea, a las familias que tienen una posición socioeconómica adecuada y le Sí. pueden dar todo, genial. Sí, sí. Dentro también de los valores, ¿no? Claro.
que también es para otro capítulo. Por ejemplo, se me perdió mi celular y yo le puedo ya comprar otro celular, pero también le puedo enseñar lo que implica la irresponsabilidad, diciéndole, bueno, te voy a comprar, pero a fin de septiembre. Y mientras tanto, no vas a usar o vas a usar este celular viejo que tenemos en casa y te aguantás con este para que entiendas la consecuencia de ser irresponsable. ¿Ok? Ahora, pero después está lo otro, están los factores motivacionales que te decía que funcionan por satisfacción o no satisfacción y que implica hacer conversaciones que solamente puede hacer un papá o una mamá y que nos convierte en seres humanos. Y que es lo que a veces falta, por lo cual yo en otro programa decía... Y hay que concienciar. Hay, por ejemplo, materiales muy lindos que suelen subir padres al día, que dice, por ejemplo, que el hijo le dice, mi hijo, ¿qué quieres hacer esta tarde? ¿Quieres ir a jugar al fútbol? ¿Quieres ir al cine? Papá, yo quiero pasar tiempo contigo, quiero conversar contigo. Exacto. O sea, esa intimidad falta, ese poder dialogar más, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, bueno, genial, vamos a ir a jugar fútbol, pero vamos y es una experiencia en la que yo hablo contigo, en la que cuando a vos no te sale, te escucho y te ayudo a superar eso, te doy las herramientas que solamente un papá puede dar. Y que sepa que es el momento propicio. Claro, es el momento necesario. O las conversaciones, ¿cómo te va en el colegio? ¿Qué te está pasando? ¿Quién es tu compañero? O sea, es abrir un canal de comunicación que si no está abierto, mi hijo no me va a contar a mí. Claro. Al principio sí. Y ahí es donde puede ser que se encuentre un padre criador y no creador. Un padre que, estando con su celular, va a decir, sí, eso te pasa. Y mientras tanto Ni le miró a los ojos. Claro, el hijo se da cuenta, en realidad no me escuchó. Con el tiempo, el hijo ya va a dejar de hablar con el papá, lo va a hablar con otra persona. Y ahí es donde podemos perderle a nuestro hijo, porque el otro con el que va a hablar puede ser su compañero, puede ser otro adulto, pero finalmente no sabemos quién es. Entonces ahí es donde uno se tiene que meter en la historia del hijo y decir, bueno, yo quiero ayudarle a mi hijo a que él sea un ser humano, sea un ciudadano, sea una persona con valores, tenga aquello que yo me doy cuenta que me faltó en mi vida y le ayuda a eso. Y por eso también me pareció muy buena tu intervención. Está lo que necesita mi hijo, pero también está lo que yo quiero transmitirle a él. Claro, como herramientas para que le sean útiles para su vida, porque finalmente los padres estamos de paso. Y ellos tienen que ser independientes, tienen que poder gestionar sus propias emociones, resolver sus propios conflictos, sus propias problemáticas, lo que se presente. Y les digo a todos los padres van a tener y madres, van a tener una etapa en la cual lo que ustedes digan es la verdad absoluta, es la Biblia. Después van a llegar a una etapa en la puerta donde es más o menos discutible. Después cuando entren en la adolescencia, todo lo que nosotros le digamos es mentira, está equivocado, somos obsoletos y somos viejos. Pero en el fondo te escuchan. Primero que en el fondo te escuchan y lo otro que siempre le decimos con mi esposa a nuestros hijos. Yo siempre te voy a decir, porque lo peor que puede pasar es que te ocurra algo y yo no te hubiese advertido Entonces, al respecto. Por lo menos, si vos no me haces caso, yo te lo dije, ¿verdad? Claro. Entonces, por supuesto, eso en la medida que van creciendo, porque cuando... Y esto también tenemos que aprender los padres. Usted es un buen ejemplo, entonces, de asumir entonces con responsabilidad y compromiso el rol de la crianza y de crear hijos. Veamos el material que preparó Padres al Día al respecto. Criterios de asumir el rol de la crianza y ser creadores de los hijos. Veamos. Asumir el rol de crianza. Al asumir ese rol, además de brindarle todo lo que describimos como crianza, debemos meternos en la historia de esta persona, en sus sueños, en sus proyectos, en sus dudas y conflictos existenciales. Básicamente, criar es dar lo necesario para vivir. Crear es ayudarle a ser un ser humano en este mundo. En el primer caso, me ocuparé de que tengas casa, alimento, salud, educación. En el segundo caso, me ocuparé de que seas una persona en esta sociedad que desarrolle los vínculos con los demás. Qué importante lo que dijo el material, escuchar y saber de los sueños, expectativas y de lo que quiere el hijo, ¿verdad? Involucrarse. Así mismo. No solamente proveerle todo lo material, sino también saber por dónde van los intereses de los hijos y qué necesitan, porque cada hijo es diferente, no porque uno era independiente, el otro va a ser independiente, a lo mejor el otro es más carente y necesita más ayuda. Así mismo. Y ni hablemos de cuando hay hijos que tienen algún tipo de trastorno que necesitan más atención todavía. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, y hay un caso que es medio una fábula, ¿verdad? Pero es muy ilustrativo. Es un chico que le dice a su papá, papá, ¿cómo es tu trabajo? Y no, yo trabajo vendiendo mis horas. ¿Y cuánto cuesta tu hora? Y qué sé yo, 300.000 guaraníes. Y papá, mira, acá yo ahorré, te quiero comprar una hora.
Se le dice Sí, fuerte para que el estés mensaje. conmigo. Me Sí. encanta. Y es impresionante porque, por eso te digo, parecería ser una fábula, pero a veces nos olvidamos que también necesitan horas y hay tiempo de cantidad, pero también de calidad. Porque, reitero, tampoco quiero que los papás que estén viendo este programa y las mamás se pongan la Sí. mochila de soy un mal padre, soy una mala madre. claro. A veces es cantidad, cierto, y hay que tratar de dar Sí, más cantidad, calidad. pero sobre todo la calidad. Y la calidad, eso que vos dijiste, es escuchar, es entender, es ver qué le está pasando, es Y a ver más allá de lo veces que tan dice. más allá de lo que dice y de la forma que Exacto. dice, porque a veces hay chicos que son muy agresivos en la adolescencia y que no se comunican de la manera correcta, entonces los padres se vuelven violentos. Al contrario, Podría tratar ser. de bajar al nivel de los hijos y ver qué hay detrás de esa violencia. Decirle, tranquilo, me puedes decir lo mismo, pero tranquilo nomás, decime qué te pasa y vamos a ver cómo podemos solucionar esto, Así ¿verdad? mismo es. Cuesta decirlo en el momento porque cuando de repente te levanta el tono de voz, pero hay que aplicarlo porque si a nuestros hijos no le dedicamos el tiempo y no le damos las herramientas adecuadas, ¿qué personas vamos a crear en el futuro? Y después una última cosa, o sea, quizás muchos que ven esto, y nos pasa muchas veces, ¿verdad? Que es fácil jugar el partido de la gradería, yo digo, ¿verdad? No, yo varias veces le reté a mi hijo y después me daba claro. cuenta que no tenía que gritar. Y mi hijo, perdón, mi hijo, pero le pedía perdón, Sí. ¿verdad? Está mal que te grite, pero sabes que si vos me gritas, yo de repente me pongo nerviosa de tal cosa. Yo reconozco que también cometí ese error, ¿verdad? Claro, pero somos pero seres bueno, humanos. somos seres humanos, pero también es lindo que ellos se den cuenta que no somos perfectos y que Exacto. cometemos errores y que somos capaces de mejorar, ¿sí? No, y lo que decía es, parecería ser que estamos fuera de la jugada y en realidad es distinto jugar el partido. Yo les invito a los padres que tienen alguna inquietud de mejorar en su rol, que busquen ayuda. O sea, Claro. no hay escuela para padres, No, ¿cierto? en Pero también se absoluto. puede obtener ayuda si es que Sí. uno lo desea. Claro. Porque quizá hay cosas que, como bien decía el material, yo lo aprendí y es mi chip de ser papá y es ser de esta Sí. manera. Y me doy cuenta que no está funcionando, pero no sé cómo cambiar. Y es bueno buscar ayuda. Y tratar de no repetir, sobre todo cuando los modelos no han sido buenos de nuestros padres y abuelos, entonces cortar un poco ese modelo y comenzar a marcar la diferencia y hacerlo Exacto. mejor. ¿Verdad? Exacto. Nuestros hijos se merecen una Toda la vida. crianza y que le creemos el mejor espacio, un hogar saludable, ¿verdad? Así mismo. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales de Asunción de la Capital. Pregunta Ana lo siguiente. ¿Cómo puedo lograr romper el patrón de crianza para no repetirlo con mis hijos? Y bueno, lo primero es tomar conciencia Claro, de que se cuál dé es el cuenta que está patrón mal, que yo ¿verdad? tengo, Sí. ¿verdad? Una vez que yo identifico cuál es el patrón, que es el que no me está gustando, que es el que quiero cambiar, y es comenzar a trabajarlo, que parecería ser muy obvio, pero comenzar a trabajarlo es el patrón o la manera de educar tiene que ver mucho con cómo yo creo que es la autoridad, cómo yo creo que tienen que ser las reglas, los límites, cómo yo creo que tiene que ser la respuesta a mis hijos. En tu época yo no le respondía a papá. Y sí, pues ya era otra época y si quiero cambiar mi modelo, tengo que también cambiar mi manera de aceptar las respuestas. Si yo quiero que mi hijo aprenda a hablarme o aprenda a responderme, tengo que estar preparado para que me responda no me gusta, no quiero, me discuta. Claro. Y desde ahí cambiar mi paradigma. Pero es un desafío que no tiene que ver tanto con mi hijo, sino con mi paradigma que yo tengo. Pues mi hijo es la primera vez que es hijo. Claro. Si bien es mi primera vez de ser papá, yo tengo la experiencia de haber sido hijo. Algo que también yo le digo mucho a la gente es, acordate que vos fuiste niño joven. Entonces, entenderle desde ahí, no para justificar o para permitir lo que no se puede permitir, pero sí para entender qué le está pasando a esa persona que está transitando algo que vos ya transitaste. Y entender que eres una individualidad, que no tiene que ser Exacto. igual que vos. Exacto. Tiene que ser él mismo y Así ser mismo, feliz. sí. Bueno, doctor, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Siempre nos das tips muy interesantes para los padres. De repente uno dice, wow, ¿por qué antes no le entrevisté a este licenciado que sabe tanto de coach ontológico? Uno es de potencial humano y además Sí. es máster en educación. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación, a las órdenes. Bueno, así ponemos punto final a otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.